Bien, ¿la ven? No, ¿Ven? pero sí se veía, pero ahora no. ¿No se ve nada ahora? A ver. Vamos a volver a... ¿Ahí se ve? Por ahora no, profe. Bien. Intentamos nuevamente. No se hagan problema. ¿Ahí la ven? Sí, profe. Perfecto. Bien. Después que está lento internet hoy, muy lento, probablemente por el viento, vamos a comenzar a desarrollar, a charlar sobre esta unidad, que es la unidad 4, que está titulada Instrumental de Análisis. ¿Qué comprende y qué es lo que vamos a ver en esta unidad? En esta unidad vamos a ver el conjunto de herramientas que conforman el instrumental de análisis y que vamos a aplicar en el procedimiento de análisis e interpretación de estados contables. Estas herramientas de análisis constituyen el conjunto de técnicas y procedimientos que se van a aplicar sobre la información que el analista ha recolectado y ha adecuado justamente para poder obtener conclusiones y poder tomar decisiones útiles en base a esas conclusiones o de repente en base a las herramientas que ese usuario le ha solicitado. Vamos a ver, como siempre hacemos, en dónde estamos ubicados. Nosotros ya hemos desarrollado la que corresponde a planificación, recuerdan ya como cátedra, ya les he solicitado el objetivo que ustedes quiero como analistas que realicen. Ustedes ya han elaborado el plan de trabajo, ya han relevado, han recabado toda la información, la han preparado a través del procedimiento de la adecuación de datos, que comprenden las 4 subetapas, ya han efectuado los ajustes para lograr la razonabilidad y la comparabilidad, ya han reexpresado los estados contables, ya los han reordenado, es decir, que han obtenido los subtotales adecuadamente válidos, de tal manera que sea sencilla y directa la aplicación de ese instrumental. Previamente ya han visto aquellos hechos posteriores al cierre. Entonces, perdón, corresponde ahora a estudiar qué instrumental de análisis vamos a utilizar. ¿Para qué? Para poder aplicarlo. ¿Me permite? Me voy a tomar un mate para poder seguir hablando. Ahora bien, ¿qué herramientas, qué técnicas para seguir esa metodología? Y bueno, hemos dicho que análisis, que justamente es en la etapa en la cual estamos, ¿qué significa? Es un proceso que implica dividir los datos en partes fundamentales e independientes, dijimos, para poder relacionarlos y para poder compararlos. Esto surge también de la definición que retomamos siempre y cuando definimos qué es análisis e interpretación de estados contables, ¿sí? Bien, analizar no es lo mismo que interpretar. Analizar
es separar los datos justamente para poder relacionarlos y compararlos. ¿Y qué implica la comparación? La comparación implica la confrontación de, cuando yo confronto, ¿qué confronto? Dos o más aspectos, elementos que pueden ser datos, pueden ser componentes patrimoniales, pueden ser componentes del estado de resultados, pueden ser un índice o puede ser cualquier instrumental de análisis como estado de variación en el capital corriente, estado de variación en caja, estado de variación en el margen bruto, ¿sí? Comparar significa confrontar alguno de estos elementos, componentes, ¿para qué? Para determinar sus semejanzas, sus diferencias y fundamentalmente las relaciones que hay entre ellos y que por lo tanto lo vinculan. Ahora, ¿qué tipos de comparaciones tenemos? Podemos preguntarnos. Y bueno, de manera genérica, podemos decir que yo puedo comparar un índice, ¿sí?, con un índice, el mismo índice de la misma empresa respecto de un periodo anterior, con lo cual voy a conocer de ese índice su evolución histórica, es decir, la evolución que ha tenido de ese índice en el transcurso del tiempo, desde una fecha de cierre de los estados contables a la otra fecha de cierre de los estados contables, es decir, qué ocurrió de ese índice durante ese periodo de tiempo. O puedo comparar ese índice, que puede ser cualquiera, por ejemplo, el índice de liquidez corriente, que me determina cuántos pesos de activo corriente tengo por cada peso del pasivo corriente, con otro índice de liquidez corriente en función a una meta, si yo practico de la misma empresa estados contables proyectados. Es decir, comparo el índice de liquidez corriente que obtengo al final de un periodo con el que proyecté. Es decir, con una meta que yo me había fijado dentro de la empresa. ¿Qué otra comparación o qué otra confrontación puedo efectuar? Puedo comparar ese índice de liquidez corriente con ese mismo valor de manera ideal, es decir, con una empresa líder del mercado, es decir, cómo es ese índice de liquidez corriente en relación a una empresa líder. O es la empresa líder, es aquella empresa del ramo que, valga la redundancia, lidera ese ramo. O puedo comparar ese mismo índice de liquidez corriente con una empresa competidora que no sea líder del ramo, ¿sí? O puedo compararlo con otro, por ejemplo, otro índice de liquidez corriente de la misma empresa que se espera obtener hacia el futuro. Entonces, a ver, profe, nos hablaste de una serie de confrontaciones, pero en definitiva, ¿qué tipo de confrontaciones o de comparaciones tenemos? En principio, les voy anticipando que tenemos 3 tipos de comparaciones. Vamos a comenzar con la comparación de tipo vertical. La comparación, o también llamado análisis vertical, consiste en establecer la relación de una magnitud con respecto a otra magnitud, ¿sí? Dicho de esta manera, esto, es decir, vuelvo a reiterar, es establecer la relación que tiene un componente en relación a otro componente. Podemos decir
que yo a través de esta confrontación, en un momento determinado del tiempo, trato de determinar el peso relativo que tiene un componente respecto de otro componente. Por eso se dice en principio que este tipo de comparación o análisis vertical es de carácter estático, porque trato de establecer la relación una respecto de otra. Pero ya vamos a ver que no es tan así. Ahora bien, ¿qué tipo de herramientas tenemos en la comparación o análisis vertical? En primer lugar, tenemos los estados contables de base común. ¿Y qué significa? Y es un poco un trabalenguas. Consiste en expresar los subconjuntos en relación a un conjunto, haciendo ese conjunto igual al 100%. Es un trabalenguas, pero es muy sencillo. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Qué tipos de estado tenemos de contables de base común? Tenemos los balances en porcentajes, los estados de resultados en porcentajes y los fondos en porcentajes. En este caso, vamos a comenzar por el primero, los balances en porcentaje. En los balances, o bien llamado estado de situación patrimonial, el porcentaje, el conjunto lo establece el total del activo y el total del pasivo y el patrimonio neto. Obviamente respetando, como ya les he dicho siempre, desde que comenzamos hace 3 semanas atrás, la igualdad contable se mantiene siempre, ¿sí? Entonces, el activo igual al 100%, pasivo más patrimonio neto igual al 100%. Ese es el conjunto. ¿Y cuáles son los subconjuntos? En el caso del estado de situación patrimonial, yo voy a determinar el peso relativo de cada uno de los componentes del activo del estado de situación patrimonial en relación al total del activo. Y del otro lado voy a determinar el peso relativo de cada componente del pasivo y del patrimonio neto en relación, que serían los subconjuntos, en relación a ese conjunto, haciéndolo igual al 100%. Lo vamos a ver ahora con un simple ejemplo y que les resulta conocido. Esto es extraído de Leverkusen. Le pueden llegar ya a sonar algunos valores. Por ejemplo, caja y bancos. ¿Qué peso relativo tiene, que es un subconjunto, en relación al conjunto del total del activo? El activo igual al 100%. Caja y bancos representa el 5,64% en relación al total del activo. Inversiones corrientes representa el 0,17%. Créditos por ventas, el 1,86%. ¿Sí? Vamos a tomar el pasivo, a ver las cuentas, por ejemplo, el total del activo corriente. El total del activo corriente representa el 26,52% del total del activo. El activo no corriente, el 73,48%. Vamos al pasivo. Dijimos que el conjunto, en el caso del pasivo, va a ser pasivo más patrimonio neto. Tomemos cuentas por pagar del primer juego de estados contables, que es del año 2017 para ustedes, representa el 8,02%. Vamos al total de pasivo corriente. ¿Cuánto representa en relación al total del pasivo más el patrimonio neto? Representa el 26,97%. Si vemos el total del pasivo en relación a pasivo más patrimonio neto, representa un 28,53%.
Por lo tanto, volviendo a la transparencia anterior, en el caso del estado de situación patrimonial en porcentajes, el conjunto es el activo y del otro lado de la ecuación, pasivo más patrimonio neto. ¿Qué ocurre con el estado de resultados? Con el estado de resultados, ¿sí? También está extraído del Livercusa, el conjunto, ¿sí? Se toma el monto de las ventas. Por lo tanto, yo voy a tratar de determinar el peso relativo de cada uno de los componentes del estado de resultados, es decir, costos de venta, gastos de comercialización, gastos de administración, otros ingresos, y así sucesivamente, en relación a el total de las ventas. Es así, por ejemplo, que el costo de ventas en relación a las ventas del primer ejercicio, que es el X más 1, que en el caso de ustedes es el del año 2017, representa el 57%. En el caso de la utilidad bruta, representa el 43%. Si tomamos el del año anterior, el ejercicio X, que para ustedes es 2016, representa el 52,50% en relación a venta, costo de ventas. Es decir, cada uno de los componentes, rubros que componen el estado de resultados constituyen los subconjuntos, en tanto que ventas es el conjunto. Bien, y en el caso de los fondos en porcentajes, nosotros vamos a ver hoy también que podemos tener o vamos a considerar distintas fondos. Podemos considerar como fondos al capital corriente, entonces estaremos en presencia del estado de variación de capital corriente. Podemos considerar como fondos a caja y bancos, entonces estaremos en presencia de estado de variación en capital. Podemos considerar como fondos al patrimonio neto, entonces estaremos en presencia del estado de variación en capital. Podemos considerar como fondos a uno que ustedes conocen, que es el efectivo y equivalentes de efectivo, que estamos en presencia del estado de flujo de efectivos. Aquí se consideran como fondos a los que constituyen orígenes de fondos. Los demás rubros o componentes de cada uno de los estados se va a determinar los orígenes de fondos igual al 100% y el resto se va a determinar el peso relativo. ¿Qué otra herramienta disponemos en el análisis vertical? Los índices, los tan mentados índices. ¿Y qué es un índice, profe, que tanto nos has hablado? Los índices representan relaciones entre componentes o grupos de componentes de los estados contables en relación a componentes o grupos de componentes de los estados contables. A lo largo de la historia, ya les he comentado y hemos visto un poco la historia de análisis e interpretación de estados contables, así como vimos la historia y la evolución del sistema contable. Ha habido una serie de bibliografía referido a los índices. Hay algunos que le han llamado ratios, otros le han llamado coeficientes, otros les han llamado relación. Nosotros, el análisis, hemos tratado de unificar la terminología de tal manera de que cuando hablemos de índice, vamos a hablar de el nombre a que hace referencia ese índice. Por ejemplo, el índice de endeudamiento, por ejemplo,
el índice de liquidez corriente que le hablé anteriormente, por ejemplo, el índice de efecto palanca. Cada uno de esos índices así se denomina. Pero ¿qué ocurre? Estos índices tienen componentes, ¿sí? Por lo tanto, la relación que hay entre esos componentes, ¿sí?, le vamos a denominar relación. La relación constituye justamente la comparación entre esos componentes. En el caso que tienen ustedes en la transparencia del endeudamiento, constituye la comparación entre el pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Y el resultado de esa relación le vamos a denominar coeficiente. ¿Está claro? Recién yo les dije que a través de la comparación o análisis vertical, lo que se trata de determinar es el peso relativo de un componente en relación a otro componente, ¿verdad? Bien, ¿cómo podemos clasificar a estos índices? Estos índices podemos clasificarlos estáticos cuando la relación que establezco entre esos componentes provienen del estado de situación patrimonial, es decir, provienen de un estado que esté referido a un momento determinado de tiempo. Por ejemplo, en el caso del índice que ustedes tienen en la transparencia, es un índice de carácter estático. ¿Por qué? Porque relaciona componentes que provienen del estado de situación patrimonial que está referido a un momento determinado de tiempo. Si me refiero al índice de liquidez corriente, también es un estado de carácter estático porque relaciona dos componentes del estado de situación patrimonial. Por ejemplo, el índice de inmovilización del patrimonio neto, que relaciona activo no corriente sobre patrimonio neto, también es un índice de carácter estático. ¿Por qué? Porque proviene de relación entre componentes. Los componentes constituyen el numerador y el denominador, se denominan componentes en un índice de un estado que es de carácter estático, es decir, que está referido a un momento determinado de tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando yo quiero relacionar, ¿sí?, componentes que están relacionados con el estado de situación patrimonial y con el estado de resultados? Es decir, cuando yo quiero relacionar un componente de un estado estático y un componente de un estado dinámico, como es el estado de resultado, que hace referencia a un periodo de tiempo. En ese caso, lo que tengo que hacer, ¿cómo hago, profe? Porque vos me vas a estar comparando algo que proviene de un estado estático con un algo que incluye el factor tiempo, porque recordemos que el estado de resultados es un estado dinámico. ¿Cómo tenemos que hacer? Y bueno, en ese caso, cuando relacionamos, por ejemplo, para obtener la rotación de los créditos por venta, que me indica cuántas veces yo cobro mis créditos por ventas en promedio, relaciono las ventas que provienen del estado de resultados y los créditos por ventas que provienen del estado de situación patrimonial. En ese caso, los créditos por venta deben ser promedio. Lo ideal en una empresa es obtener el promedio ponderado. ¿Por qué? Porque yo tengo los saldos de los 13 meses, porque se comparan 13 meses, es decir, los créditos por venta, los saldos de los 13 meses correspondientes a
estado de situación patrimonial si llevo, obviamente, una contabilidad al día como la que se debe llevar, y más en estos tiempos. Nosotros, si yo no puedo, porque no la llevo de esa manera y o en la materia, para que sean más sencillos, nosotros vamos a hacer el promedio simple, es decir, vamos a tomar x más 1 más x y lo vamos a dividir por 2. En ese caso se dice que ese índice es de carácter dinámico. Bien, ahora, ¿cómo llegamos a los índices? Porque el índice, podemos decir que cuando se obtienen, marcan un hito en la historia de las técnicas que se aplicaron en análisis de estados contables. Es a lo que se llegó, ¿no es cierto? O podríamos decir a lo que más se llegó para poder efectualmente lograr interpretar una situación. Recordemos que el objetivo que persigue análisis e interpretación de estados contables es determinar la capacidad de pago, la capacidad de generación de utilidades de un ente, cómo es esa capacidad de pago y esa capacidad de generación de utilidades, valiéndonos de la información contable y extra contable para aislar las causas y sugerir los cursos de acción acorde a la finalidad que se persiga, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la primera etapa de la evaluación de las técnicas que se utilizaron en análisis? Bueno, una de las técnicas, una de las primigenias técnicas, era la lectura del balance, de un solo balance, de un solo juego de balance que se llamaba en ese momento. ¿Y cómo se hacía? ¿Cómo se trataba de hacer el análisis? Se trataba de desentrañar, ¿sí?, qué representaba cada uno de los rubros, que para colmo, en esa época, no es hoy como tenemos el rubro caja y bancos. El rubro caja y banco lo tenemos hoy, se lo denomina así, a partir de la resolución técnica número 8 y número 9, que entran en vigencia en el año 1987, fines del 87. Pero si no antes, ese rubro se lo denominaba disponibilidades con la RT1. Y allá, imagínense, en épocas primigenias ni siquiera existían los rubros. El balance se conformaba por caja, bancos, entidades financieras, deudores. ¿Me explicó? Estaban por cuenta. Entonces, se trataba de analizar el estado contable e interpretarlo, tratando de desentrañar qué significaba si caja tenía 1.000 pesos de aquella época, si y teníamos inversiones en 500, si, imagínense el análisis y la interpretación que se podía hacer. Obviamente, se dieron cuenta que esa técnica era totalmente insuficiente como para poder cumplir el objetivo que la función, sobre todo directiva, que tiene como información directiva para poder llegar a tomar alguna decisión. Imagínense en esa época. Estamos hablando de la época medieval, ¿no? Entonces se dieron cuenta que era insuficiente. Entonces se pasa a una segunda etapa, que es el análisis comparativo en valores absolutos. Es decir, dos juegos de estados contables comparándolos en valores absolutos. ¿Qué es esto? ¿Sí? Tenemos caja y bancos para el ejercicio X, supongamos 253.620, X más 1, para el ejercicio X, 71.040,
Por lo tanto, en valores absolutos se incrementó en 182.580 pesos. Inversiones. En el X más 1, 7.680. En el X, 6.400. Se incrementó en 1.280 pesos. Y así sucesivamente. Imagínense que lo único, o el único análisis y la única interpretación que nos podía llegar a dar era conocer cuál era la variación en valores absolutos, la magnitud en valores absolutos, que tampoco se dieron cuenta que eran insuficientes como para poder llegar a tomar decisiones. Es así que surge la tercera etapa, que ya era el análisis comparativo o en porcentajes. Porque fíjense lo que vamos a ver. No es lo mismo decir que en valores absolutos, caja y bancos aumentó 182.580 pesos, en términos relativos, ¿sí?, se incrementó en un 257%. O, por ejemplo, vamos a buscar valores similares. Miren, inversiones, ¿sí?, de 7.000, inversiones corrientes en el año X más 1, 7.680 a 6.400, en términos absolutos, 1.280 pesos, pero en términos relativos, un 20%. Fíjense en otros créditos, 39.645 a 33.000, representen valores absolutos 6.607 pesos, pero en términos relativos un 161,11%. Eso ya le implicó una tercera etapa y un avance, a que llegamos a una cuarta etapa, y ustedes van a ver una quinta etapa que es la de validez. Una cuarta etapa en la que descubren, relacionando componentes, una serie de índices. Podemos encontrar bibliografía, ¿sí?, de la década del 30, ¿sí?, siglo pasado, pero no les estoy hablando de 200 años o de la época medieval, no. Estoy hablando de la década del 25, de la década del 30, donde comienzan a surgir una serie de índices, y una serie de índices donde había, les voy adelantando, corrientes de pensamiento, donde cada índice tenía que tener un valor. Hay un índice que marca un hito en la historia de análisis e interpretación de estados contables, que fue el índice de liquidez corriente, donde ese índice de liquidez corriente, sobre todo para los banqueros, les decía, tenía que dar igual a 2 o mayor a 2 para poder otorgar préstamos. ¿Qué pasaba si daba menor a 2? No le daban el préstamo. Si daba 2 hacia arriba, le daban ese préstamo. El índice de liquidez corriente, como les vuelvo a reiterar, relaciona como componente el activo corriente sobre el pasivo corriente. ¿Y qué me dice? Me dice cuántos pesos de activo corriente tengo para hacer frente al pasivo corriente. Ellos decían, bárbaro, tengo por cada peso de pasivo corriente, espectacular, tengo 2 de activo corriente. Consideraban una corriente de pensamiento ideal. ¿Qué pasó? El crack del 30. Habían otorgado una serie de préstamos a
de entidades financieras, los banqueros, con los cuales esas mismas empresas a los cuales le habían otorgado préstamos cuyo índice de liquidez corriente daba 2, y esas empresas habían quebrado. Allí es cuando se dieron cuenta que eso no era tan así. Entonces comienza una quinta etapa, que es la etapa de validez, en la cual comienzan a replantearse, a ver, ¿qué representa un índice? Porque les cuento que relacionaban, la relación, si ustedes se acuerdan, era la comparación entre dos componentes, o la confrontación entre dos componentes. Entonces, ¿cuál es válido según la situación a analizar? O vaya, el índice de liquidez corriente peladito solo, se dieron cuenta que no era suficiente como para poder otorgar un préstamo. ¿Cuál aplicar y con qué relacionarlo? Y se dieron cuenta que tenían que relacionarlo con otra cosa para que pueda llegar a tener su validez. Y comenzaron también a replantearse, a ver, ¿en qué situación es útil ese índice? ¿Para qué lo quiero yo? ¿Para qué lo voy a obtener? Y es así que llegamos a cuáles son las condiciones de validez que tiene que tener ese índice. Y básicamente las condiciones de validez son 2. En primer lugar, que entre los componentes de un índice tiene que haber una relación clara y directa. Una relación, como yo le digo, íntima. Una relación causa-efecto. A ver, tomemos endeudamiento que mencionamos anteriormente. Yo ahí relaciono 2 fuentes de fondos. Relaciono los fondos prestados por terceros, es decir, el pasivo, con los fondos aportados por los propietarios. ¿Y qué me indica? ¿Cuántos pesos tengo de pasivo por cada peso? Es decir, cuántos pesos tengo prestados por los terceros por cada peso aportado por los propietarios. Tiene un significado, ¿sí? El índice de liquidez corriente, nada más que ellos habían tomado un valor ideal que ellos consideraban que era un valor ideal, pero tiene significado. A ver, es interpretable ese significado. O sea, además de esa relación causa-efecto, esa relación directa, esa relación íntima, tiene que tener una interpretación y un significado, ¿sí? El índice de liquidez corriente lo tenía. ¿Cuántos pesos de activo corriente tengo para hacer frente a esos pasivos corrientes? O, por ejemplo, el índice de inmovilización del patrimonio neto, activo no corriente, sobre patrimonio neto, me determina qué parte del activo no corriente en relación al patrimonio neto se encuentra inmovilizado. O si yo relaciono activo no corriente sobre el activo, me va a determinar bien qué peso relativo tiene el activo no corriente en relación a ese activo total. En el caso que dije anteriormente, me va a determinar bien cómo son financiados ese activo no corriente en relación al patrimonio neto. En cuanto, dicho de otra forma, financian los fondos propios los activos fijos. ¿Me explico? Entonces, fundamentalmente, esas son las 2 condiciones de validez. Vuelvo a reiterarlas. En primer lugar, que tiene que haber una relación clara y directa y una relación íntima, una relación causa-efecto. Y en segundo lugar, que tiene que tener un significado y que ese significado tiene que ser
interpretable, porque si no, no tiene validez. Bien. Es así, frente a esta evolución, frente a este avance de análisis e interpretación, que también, y en esa corriente, como les dije, de pensamiento, comenzaron a pensar ellos y a hablar de índices típicos o también estándares en este momento que le llamaron, que era tratar de obtener conclusiones en el primer nivel de análisis. Es decir, si ustedes recuerdan, nosotros, nuestra metodología, ¿cuál es el método que tenemos de análisis e interpretación de estados contables en el caso de los índices? Eso lo vimos en la unidad número 2, pero lo vamos a volver a reiterar. En el caso de los índices, nosotros vamos a tratar de llegar en análisis y en la materia al tercer nivel de análisis. Hay algunos índices donde vamos a llegar al segundo nivel de análisis y otros donde vamos a llegar al tercer nivel de análisis. El cuarto nivel de análisis ya es el nivel económico, que es el nivel del contexto. Obviamente que el nivel CUSA, en el práctico, si bien es una simulación de una situación real de análisis e interpretación de estados contables, llegar al cuarto nivel de análisis impone hacer una serie de supuestos, ¿verdad? Obviamente que en la realidad se llega tranquilamente porque es donde se analizan y se investigan cuáles son las causas económicas subyacentes que van a afectar el devenir económico financiero de esa empresa, de acuerdo al ramo industria a la cual pertenezca esa empresa. Para rememorar la unidad número 2, cuando hablamos sobre análisis, esto ya les es conocido a ustedes, vemos que tenemos, en primer lugar, analizamos los índices, los vamos a analizar a través de los niveles de las relaciones estructurales, es decir, las variaciones de los elementos cuantitativos. Por ejemplo, ¿qué diremos? Bien, el índice de endeudamiento aumentó o disminuyó. El segundo nivel de análisis es el de las tendencias, es decir, se miden los cambios en el tiempo de los elementos componentes de esa relación estructural. Es decir, en el caso del índice de endeudamiento, en cuánto se incrementó el pasivo en relación al patrimonio neto durante un determinado periodo de tiempo. En el caso del nivel de las variables, determinaremos qué variables influyen en las tendencias de cada elemento componente de ese índice. Por ejemplo, en el caso del efecto palanca, que me indica la conveniencia económica de tomar o mantener fondos de tercero, tiene dos componentes, que son la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. En este índice yo puedo llegar al tercer nivel de análisis, que es el nivel de las variables, que son dos, la rentabilidad económica y la tasa de interés promedio pagada por el pasivo, ¿sí? Y así puedo dar otros ejemplos. O por ejemplo, en la rentabilidad ordinaria, ¿sí?, cuyos componentes es la utilidad ordinaria sobre el patrimonio neto promedio, son los componentes, las variables son tres, que son la rentabilidad económica, el efecto palanca y la tasa impositiva. Ahí llegamos tranquilamente al tercer nivel de análisis. Y como les dije recién, el nivel económico es el nivel del contexto. Nosotros en análisis, si vamos a aplicar estos 4 niveles
para poder analizar e interpretar. En el caso de el tratar de obtener estos índices típicos, era quedarse en el primer nivel de análisis. Si no es, o sea, nosotros no podemos entonces determinar por qué varió ese índice. Si lo único que voy a hacer es confrontar el índice, por ejemplo, de endeudamiento, de liquidez corriente, con ese índice que yo considero como típico o estándar. Obviamente que se dieron cuenta que no podían ni aislar las causas y menos sugerir cursos de acción. De la misma manera, así como evolucionó, luego se pensó en obtener un índice único. Imagínense un índice único. También era tratar de resumir y de obtener conclusiones en el primer nivel de análisis, pero aún era peor porque las conclusiones no eran para nada significativas. ¿Por qué? Lo que se hacía era comparar los índices de una empresa con los índices del ramo, intentar obtener promedios del ramo. Las limitaciones, algunas que se me ha ocurrido acá colocar. Obviamente que distintas personas seleccionaban distintos índices. Por ejemplo, en el caso de entidades financieras, podían seleccionar para otorgar préstamos distintos índices. Por ejemplo, la ponderación era arbitraria. Ya vamos a ver por qué digo que la ponderación era arbitraria. Obviamente que los índices del ramo tienen distorsiones y obviamente que eran insuficientes. Por lo tanto, también era obtener conclusiones en el primer nivel de análisis. Pero acá peor, fíjense cómo se hacía en el caso del índice único. Por ejemplo, cada empresa podía elegir el índice que quisiera. Se trataba de obtener de ese índice, por ejemplo, el promedio del ramo. Se tenía el índice de la empresa, se hacía la relación entre el índice, el valor del índice, de la empresa con el valor del índice del ramo. Se le asignaba arbitrariamente una ponderación. Por ejemplo, una entidad financiera que, vamos a dar un ejemplo, que quería otorgarle un préstamo. Podía seleccionar dentro de una empresa, por ejemplo, el índice de endeudamiento, el índice de liquidez corriente, el índice de inmovilización del patrimonio neto que me determinan cómo se financian los activos fijos, por ejemplo, el índice de autosuficiencia de corto plazo, por ejemplo, el índice de suficiencia de liquidez corriente. Algunos índices seleccionaba los que considerara ella. Tomaba los del ramo, en ese momento, establecía la relación de esos índices, la entidad financiera decía, bien, el índice A, por ejemplo, endeudamiento, de un 100%, tiene una ponderación para la entidad financiera del 20%. El índice B, por ejemplo, el índice de liquidez corriente, otro 20%. El índice C, por ejemplo, el índice de autofinanciación a corto plazo, y no, un poquito más, el 25%. El índice D, el de suficiencia de la liquidez corriente, un 25%. Pero esta ponderación era totalmente arbitraria. ¿Y luego qué hacía? Multiplicaba esa ponderación con la relación que había obtenido de la empresa con el ramo. Por eso digo que en la transparencia anterior, primero que la ponderación, es decir, el peso relativo que le daban a cada uno de los índices, y bueno, era totalmente arbitraria, de acuerdo, acorde a la persona que en ese momento estaba realizando el análisis. Es lo mismo que si a mí, la profe Zanini, no, al índice de endeudamiento no, me parece mucho
y yo le daría 0% para analizar, para otorgar un préstamo, 0, le doy el 10%, ¿sí? O yo, 0%. El índice de liquidez corriente, y sí, voy a otorgar un préstamo a corto plazo, y no, le voy a dar, para mí, un 20%, está bien, es suficiente, pero ojo al piojo, yo voy a ver la autofinanciación de corto plazo, si eso no es suficiente, obviamente con el diario después, yo hoy, ¿no? Hoy sabiendo cómo, qué tengo que tener en cuenta, y no, yo voy a ver las causas económicas, financieras, la variación del capital corriente y no, yo le voy a dar un 90% porque yo sé que si la variación del capital corriente es positiva, significa que la autofinanciación es suficiente. ¿Está? Obviamente que hoy día, al día de hoy, 6 de abril del 2021, obviamente, en otro momento, de acá a 10 años, ustedes, obviamente como colegas o como profesores, van a decir la clase de hoy, 10 años después, ya es inválida frente a los distintos avances que estamos teniendo. Por eso digo que la ponderación que se le daba era totalmente arbitraria. Es allí cuando se llega a la metodología que tenemos hoy, que tal vez de acá a 10 o 15 años pasa a ser inválida. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí? ¿Me contestan? Sí, profe, se entiende. Perfecto. ¿Qué otra comparación tenemos? Y hay otra comparación que tenemos, que es la comparación justamente o análisis espacial. Y ustedes van a decir, es con el espacio. Y digamos que es más o menos con el espacio, digámoslo de esa manera. Acá yo he tratado de unificar en un solo concepto, pero les puedo comentar que podríamos decir que habría dos conceptos, un concepto restringido y un concepto amplio. Un concepto restringido de comparación espacial donde se confrontan valores resultantes de los estados contables o del análisis correspondiente a cierto momento o periodo de tiempo con valores similares de otros sistemas preexistentes o generalmente existentes al mismo tiempo que el sistema que estamos evaluando, ¿no? Y también un enfoque amplio donde podemos, para darle un concepto, decir cuando los valores de los estados contables se comparan con valores similares que sirvan de pautas para evaluar su nivel, ya que se trate de valores esperados del ambiente o ideales. Esos serían los valores estándares. Lo que se trata de hacer en la comparación, entonces, yo puedo preguntarme, bien, a ver, profe, ¿qué vas a hacer qué vamos a hacer en la comparación o análisis espacial? Vamos a confrontar valores, ya sea de los estados contables o del análisis, ¿sí? Con referidos, obviamente, al mismo periodo de tiempo o momento de tiempo, con valores similares de otro sistema. ¿Para qué? Vamos a montar. Básicamente vamos a confrontar es para determinar si la empresa se encuentra en una situación satisfactoria o insatisfactoria. Y lo vamos a confrontar, lo vamos a comparar con valores de carácter normales. También se los denomina coeficientes típicos o coeficientes de carácter estándar. ¿Se entiende?
Ahora bien, estos valores o coeficientes típicos o estándar representan un poco una situación que podemos catalogarla como ideal. Ahora, profe, esa comparación de carácter espacial, ¿cuáles son las principales pautas para poder hacer esa comparación? Bien, las principales pautas tenemos los mentales, internos y externos. Los mentales son aquellos que se encuentran dentro de la mente del analista, que puede ser, el analista puede saber bien, o un valor, que ya dije que de repente no era como en su momento se consideraban como un valor ideal, pero que el analista puede saber más o menos que en ese valor podemos llegar a rondar, o un, o un intervalo, ¿sí? Que va de tanto en tanto. ¿Vieron como cuando uno tiene los análisis, ¿sí? Que tenía acá unos análisis que me había sacado, bueno, el valor que nos da cuando nos extraemos sangre, el colesterol, ¿sí? Que sabemos si va superior a 190, bueno, ya es 190, estamos en borderline. Si superamos ese valor, podemos decir, una situación de carácter comprometida. Si estamos por debajo de ese valor, es un valor de carácter ideal. Si está dentro de la mente del analista o dentro de un intervalo de valores. Si está entre tanto y tanto, estamos en una situación satisfactoria. Si nos salimos, si estamos por debajo o estamos por encima de ese intervalo, ya estamos en una situación comprometida. ¿Qué ocurre en el caso de los internos? Cuando hablamos nos referimos a internos, estamos haciendo referencia a internos dentro de la misma empresa. Y en este caso podemos tener históricos, es decir, cuando comparamos un valor del estado contable o del análisis del estado contable, como es un índice, con otro índice que obtuvo la empresa anteriormente. Obviamente que ese índice que obtuvo la empresa tiene que ser considerado en un año normal, ¿sí? En un año considerado como normal, para poder compararlo y para poder realmente decir varió tanto. Se le denomina histórico porque yo voy a históricamente decir cómo evolucionó ese índice. Endeudamiento, o si tomo un rubro, por eso son valores de los estados contables, caja y bancos, con caja y bancos de el periodo siguiente y siempre considerado como un año normal. Y acá me voy a detener y voy a hacer una pausa. Yo siempre, hasta el año pasado, daba como ejemplo que no podíamos considerar un año normal un hito en la economía argentina, que fue cuando dejamos de pasar de la convertibilidad a la no convertibilidad en el año 2002. Ese año, 2002, no podíamos considerarlo partidariamente, estoy hablando de hecho, un año normal. ¿Por qué? Porque se produjeron importantes desfasajes de fondos, porque de acuerdo al ramo o industria, algunas industrias, como en el caso de las agropecuarias, se vieron muy favorecidas, en cambio otras industrias, como en el caso de la construcción, no. Ahora, a partir del año pasado, puedo decir que el año 2020 no es considerando un año normal. Fue un año de pandemia donde estrenamos la pandemia y que obviamente los índices que obtengamos de ese año, ojo, no estoy diciendo que no se consideren como válidos,
¿sí? Porque las empresas o las entidades, todas las entidades, tuvieron que sufrirlas. Pero yo en un futuro, si tengo año 2021, 2022, 2023, este año 2020 voy a tratar de no considerarlo normal, apelando y teniendo siempre a la esperanza de que vamos a ir superando este obstáculo de la pandemia. ¿Por qué no lo podemos considerar como un año normal? Alguien puede preguntar. Porque en la cuarentena las empresas, ¿sí? Algunas empresas, todas las empresas, salvo aquellas que eran consideradas como esenciales, rubros tales como supermercados, tales como las clínicas, sí, aquellos rubros considerados como esenciales dentro de la actividad económica, ¿sí? Siguieron trabajando, pero el resto de las actividades se suspendieron. Después de que se levantó los primeros 10, 11 días de cuarentena absoluta, algunos rubros comenzaron las actividades, pero otros rubros no, hasta que pasamos a una fase 3, ¿sí? Y luego cuando pasamos a una fase 4 y fase 5. Entonces, por ejemplo, puedo dar como ejemplo que fue lo último que se habilitó y que ni siquiera en un carácter normal, en el caso de los espectáculos públicos, ¿sí? O en el caso de los lugares de realización de eventos, donde tienen un aforo y donde la actividad está limitada. Sí. Te hago una consulta respecto Dale. al ejemplo que puso recién. En ese caso de los hospitales y demás que trabajaron más de lo normal, tampoco lo podrían considerar como un año normal, ¿no es cierto? Correcto. Tampoco. Claro. En el caso de los hospitales, ¿sí? O clínicas privadas, ¿sí? Fue un año de carácter atípico, justamente porque se trabajó más de lo normal. Y te voy a dar otras actividades, que fue en el caso de las farmacias, ¿sí? Por ejemplo, en el cual tampoco puede ser considerado como un año normal, o en el caso de ¿sí? Ustedes saben que estoy en la Comisión Revisora de Cuentas, como miembro de la Comisión Revisora de Cuentas de nuestra mutual, ASPUR. Y bueno, el año pasado realmente tuvimos que trabajar y llevar una contabilidad mensual, pero bien mensual, para poder equilibrar los números. Y en el caso de la obra social, ¿por qué? Porque un paciente COVID es un paciente muy caro, ¿sí? En lo que conlleva. Hemos tenido compañeros docentes y no docentes donde estuvieron días en terapia, donde algunos, no en el caso de nuestra facultad, pero de otras facultades que se nos han ido, han fallecido producto del COVID, no docentes, no de nuestra facultad, gracias a Dios. Pero bueno, todo eso implicó para el año sobre esas actividades, ¿sí? Lo que quise decir a que estuvieron trabajando, pero el 2020 no puede ser considerado como un año normal. Y más aún si nos vamos a otras actividades. ¿Me explico? Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, profe, ¿qué significa? ¿Que el 2020 lo tachamos con liquid paper? No. ¿Por qué? Porque hubo que presentar, que nosotros ya lo hicimos, los estados contables de ASPUR cierran el 31 del 7, o sea que a nosotros nos abarcó desde el 31 del 7 del 2019 al 31 del 7 del 2020. Y ahora,
el año que viene vamos a presentar el 31 del 7 del 2020 al 31, este año, perdón, al 31 del 7 del 2021, ¿sí? Entonces, vamos a tener para nosotros, para las mutuales, en función a la fecha, vamos a tener 2 años en los cuales la mitad del ejercicio económico nos comprende en pandemia, ¿sí? No obstante, igual, el análisis, por supuesto, que se hizo, se presentó, por supuesto, como corresponde, pero haciendo algunas aclaraciones, el porqué de algunas erogaciones, llamémosle, ¿sí? Nosotros, no obstante, teníamos a diario lo que ocurría y la cantidad de pacientes. Por eso les digo que el tener un paciente con COVID es carísimo, es carísimo. Por eso les digo, para nosotros este año, cuando presentemos más o menos en octubre, que se hace la asamblea, se expone el balance, se expone el análisis, donde la Comisión de Revisora de Cuentas tiene que emitir un informe, obviamente que hay que hacerlo, obvio que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque implica el cuarto nivel de análisis o contexto, pero obviamente de acá a 4 o 5 años, 2020 nosotros y parte de 2021, no lo vamos a utilizar como comparación y como año considerado normal. ¿Se entiende lo que quise decir? ¿Sí? ¿Se me explicó? Sí, profe. Si tenemos, esperemos que, no sé en quién crean ustedes, conforme a todas las religiones, o así sean ateos, que una luz nos permita salir de esta época de pandemia, de tal manera de volver a nuestra normalidad para poder reactivar nuestra economía. ¿Por qué? Porque ese cuarto nivel de análisis, que es el del contexto, de alguna manera también nos está influyendo. Por ejemplo, les voy a contar una situación personal que me ocurrió ayer y que la tengo acá. Miren, ¿se ve? No, no se ve porque estoy compartiendo pantalla. Tengo que dejar de compartir. Después, al final de la clase, se los voy a mostrar. Este fin de Semana Santo, realmente pasé un fin de Semana Santo adentro de mi casa porque me agarré una conjuntivitis. Obviamente ya van con recidivas, es producto de un problema que yo tengo en los ojos. Y bueno, ¿y qué me hicieron? Me dieron, como no están ingresando medicamentos, producto de todo esto, de los vuelos y todo, bueno, me dieron 3 clases de medicamentos que son más o menos parecidos para que, de acuerdo a lo que la farmacia me podía conseguir, yo eligiera dentro de esos 3 y me dijeron, bueno, este es el mejor, el otro es el que podés tomar y por último. ¿Me explico? O sea, no estamos actualmente en un año considerado normal. De hecho, quienes trabajan pueden ver que tampoco se están consiguiendo algunos repuestos. No es el 2021 tampoco considerado un año como normal. 20 y 2021, pero bueno, ¿qué significa, profe? ¿Que no los debo analizar? No, sí, los tengo que analizar. Pero tengo que tener en cuenta ese contexto en el cual está viviendo el ramo industria a la cual pertenece. Bien, seguimos con los históricos. Habíamos hablado de los internos, perdón. Habíamos hablado de los históricos, ¿sí? Y de los esperados. ¿Cuándo estoy hablando? Cuando yo me estoy haciendo referencia a una meta. Es cuando una empresa, valiéndose de presupuesto, practica estados contables proyectados, ¿sí? Entonces,
obtiene un índice cualquiera, pero una meta esperada, basándonos en la confección de presupuestos. Y también tenemos los externos, es decir, lo de otro ente, cualquiera, y ustedes me pueden decir, profe, ¿pero qué estás diciendo? Sí, mira, nos pusiste en el concepto que se comparaban con valores similares que sirven de pauta comparativa para evaluar su nivel y con valores similares de otro sistema. Y vos me estás hablando de un ente con otro ente. Y yo les tengo que decir, tienen razón. ¿Cuándo lo puedo comparar con otro ente? Por ejemplo, cuando ha habido una situación o un resultado extraordinario que ha obtenido ese ente, entonces puedo decir, bueno, a ver, voy a comparar mi endeudamiento con el de ese ente que tiene un valor considerado como que ha tenido ese resultado extraordinario. Yo lo doy porque está en la bibliografía, pero no lo competiría. No, personalmente no lo haría. ¿Un ente competidor? Sí. ¿Por qué un ente competidor? Porque está compartiendo conmigo el mercado, es decir, está ocupando esa parte de cuota del mercado, que si ente competidor no existiría, y yo tendría una mayor cuota de mercado. Entonces, obviamente que voy a comparar, a ver, un índice, de los que hemos hablado, de liquidez corriente, mío, de mi empresa, con el de esa empresa competidora. Y ni hablarles con la empresa líder del ramo o de la industria. Si yo tengo en todo ramo de industria, sabemos que hay una empresa que es líder en el mercado, ¿sí? Entonces, si esa empresa está liderando el mercado, obviamente que voy a comparar ese índice, obviamente referido al mismo periodo de tiempo. A ver, si yo voy a comparar 2020 y pertenezco a la rama de la construcción, bueno, yo voy a comparar el de mi empresa con el de aquella empresa que es líder en el mercado referido a ese mismo periodo de tiempo. No lo voy a comparar con, por ejemplo, el año 2019. ¿Me explico? Voy a comparar el de mi empresa con el de esa empresa que está liderando el ramo o la industria a la cual pertenece. Y por último tenemos los coeficientes del ramo. Que los coeficientes del ramo, en ese caso, debemos tener algunas características para que sean válidos. Que esto le denominamos los promedios del ramo. Y ojo, los promedios del ramo no significa que sean líderes, son simplemente promedios del ramo. Pero ¿cómo obtenemos esos promedios del ramo para que sea válido? ¿Cuáles son las condiciones de validez como para yo poder obtener eso y para que sean válidos esos promedios del ramo? Para que esos promedios del ramo sean válidos, en primer lugar, las condiciones que deben de reunir es el que sean comparables y la representatividad de esos promedios. Bien, ¿cómo, profe Rosana, hacemos que sean comparables? Fundamentalmente yo voy a clasificar a las empresas para obtener esos promedios del ramo. Para poder clasificarlas, ¿qué voy a tener en cuenta? En primer lugar, el tipo de operación. A ver, ¿qué tipo de operación realiza? ¿Es una empresa fabricante o es una empresa que se dedica solamente a la comercialización? Vamos a suponer que sea una empresa fabricante. Esa empresa fabricante realiza todo el proceso productivo, desde que la materia prima ingresa al proceso,
se convierte en producción en proceso, se convierte en producto terminado y sale, o solamente se dedica a ensamblar, primero y principal. Otra cosa, la operación, ¿la hace de manera mayorista o de manera minorista? Lo primero que tengo que ver. ¿Qué otra cosa voy a ver? El producto. ¿Qué tipo de producto vende? ¿Vende bienes de capital o bienes de producto masivo? ¿Y por qué les voy a decir? Es lo mismo vender máquinas cosechadoras o un supermercado. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si vendo bienes de capital, tengo una característica muy particular que es un gran margen y una escasa rotación de los productos. En cambio, si vendo productos de supermercado, que son ventas de bienes de producto masivo, tengo un escaso margen sobre venta, pero una elevada rotación de los productos. ¿Me explico? O una concesionaria, por ejemplo, tengo un elevado margen sobre venta y una escasa rotación, que una farmacia. Yo no puedo comparar una farmacia en la cual la rotación, tengo un escaso margen, pero una elevada rotación de los medicamentos, con una concesionaria de automóviles. La clientela. A ver, ese producto, ¿a qué clientela va dirigido? Es decir, no me gusta, cuando hablo, es decir, ¿a qué nivel de clientela va dirigido ese producto? ¿A niveles altos económicos o a niveles medios económicos? La dimensión de la empresa. No es lo mismo comparar una empresa pequeña con una gran empresa que cotiza en el mercado de valores, porque por supuesto que los promedios no me van a dar representativos. La ubicación. ¿Es lo mismo una empresa que se dedica a la comercialización de un producto en una ciudad en el norte de Jujuy, por ejemplo, en La Quiaca, que en la ciudad de Buenos Aires? Y no, no es lo mismo, ¿sí? O por ejemplo, supongamos, vamos a hacer menos taxativo, no tan tajante. A ver, una empresa de Río Cuarto que se dedica a vender el mismo producto de una empresa que está situada en la ciudad de Buenos Aires. Venden ambos el mismo producto. No, ¿por qué no la podemos? Porque en el caso mío, si el producto que yo comercializo viene de Buenos Aires, tiene un costo adicional que me va a afectar el estado de resultados, que la empresa que está en Buenos Aires no le va a afectar el estado de resultados. ¿Me explico? Otro aspecto a tener en cuenta, la uniformidad en la aplicación de las normas contables emanada de la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Obviamente que tienen que aplicar las mismas normas, sino ¿qué voy a comparar? ¿Qué voy a relacionar? ¿Qué voy a confrontar? ¿Qué promedio voy a poder llegar a obtener? Y que los periodos contables sean uniformes. Es decir, ¿qué significa? Que estén referidos al mismo periodo de tiempo y que comprendan no solamente el mismo periodo de tiempo, sino la misma cantidad de meses. ¿Y qué significa la representatividad de los promedios? A ver, para que un promedio sea representativo, debe verificarse que alrededor o cerca de él se agrupe la mayoría de la frecuencia de los valores que se intenta reflejar. Sintéticamente podríamos decir, ¿cuál es el valor medio que tiene
no la mediana. Y lo vamos a ver por qué. Vamos a suponer el índice de endeudamiento que ustedes más conocen, para que esos promedios sean representativos, no la mediana, porque el valor que voy a tomar, perdón, es la mediana, no la media, quise decir, porque la media significa sumar y dividir por 4. 400 no es representativo de los promedios, porque dijimos que es alrededor dentro de la cual debe darse la mayor cantidad de frecuencia, que en este caso estarían entre 110 y 115, el valor medio. ¿Sí? Por lo tanto, el valor que sintéticamente, el valor que se utiliza es el valor medio del mismo. Entonces, por lo tanto, vemos que para efectuar la comparación de carácter espacial, hay una serie de aspectos a tener en cuenta cuando yo voy a comparar un índice de mi empresa con el de otra empresa. Ahora bien, ¿qué otra comparación tenemos? Tenemos la comparación o análisis de carácter temporal o espacial. Esta consiste justamente en observar los valores que asumen los componentes de los estados contables a través del tiempo. Es decir, la evolución. ¿Para qué? Para determinar cuáles son las diferencias, cuáles son las semejanzas, cuáles son las relaciones de esos valores, de esos componentes de los estados contables. Comparación o este tipo de análisis se lo denomina dinámico. ¿Por qué? Porque tiene incluido e influye el factor tiempo. Si estamos hablando de observar los valores, que observar, mirar, que asumen los componentes a través del tiempo, es un valor de carácter dinámico. Es decir, de manera sintética, cómo cambiaron durante ese periodo de tiempo. ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos 3 tipos de herramientas. En primer lugar, los estados comparativos. En segundo lugar, y en tercer lugar, los estados de variaciones. Vamos a comenzar por los estados comparativos. Estos estados comparativos pueden ser en valores absolutos o en valores relativos. Cuando yo voy a analizar los estados comparativos, significa que yo voy a tomar los estados contables de carácter sucesivos, ¿sí? Referido a 2 periodos de tiempo. 2020, por ejemplo, 2021. Bien, y dijimos que estos balances comparativos hacen no solamente al estado de situación patrimonial, también los estados de resultados comparativos y el estados contables de base común de manera comparativa. En el caso del estado de situación comparativo, que voy a comenzar hablando de él, podemos tenerlos en valores absolutos y en valores relativos. En valores absolutos significa comparar, como tenemos acá en el ejemplo, 2 estados contables, X y X más 1, donde, por ejemplo, caja y banco de 100 pasó a 150, implica que aumentó 50 pesos. Esto me permite determinar, obviamente, que estos 50 pesos me resume el impacto de todas las transacciones que han afectado al rubro caja y banco durante ese periodo de tiempo. No es el valor de una transacción, es el valor de un conjunto de transacciones. Y a mí me permite conocer la magnitud
en valores absolutos. O, por ejemplo, el activo corriente de 400 a 500 aumentó 100. ¿Me dice mucho? No, no me dice mucho. Ahora, si me permite conocer, como les digo, en valores simplemente la magnitud. Pero resulta mucho más útil, en lugar de decir que caja y bancos, en lugar de aumentar 50 pesos, aumentó el 50%. Y ahí es la comparación en valores relativos. ¿Por qué? Porque la representación, es decir, el valor que tiene en valores de carácter relativo, podemos decir que es más clara. No es lo mismo decir que Caja y Banco aumentó 50 pesos, que representa el 50%, que decir que el activo corriente aumentó 100 cuando en realidad aumentó un 25%. Es decir, el análisis que se hace en términos relativos es mucho más claro que en valores absolutos. En el caso de los estados contables de base común, de la misma manera. Yo puedo determinar, ¿se acuerdan los subconjuntos que representan en conjunto? En términos relativos, 20% al 30%, ¿cuánto aumentaron? En términos relativos. Este es el mismo ejemplo que lo vimos antes. No es lo mismo decir que Caja y Banco en valores absolutos aumentó 182.580 que decir que aumentó un 257%. O, fíjense en bienes de cambio corriente. Bienes de cambio corriente aumentó 117.605. Aumentó apenas un 19, en términos relativos, 62%. ¿Sí? Fíjense, Caja y Banco aumentó 182.580 y aumentó un 257%. En tanto que bienes de cambio aumentó 117.606 y apenas aumentó en relación al ejercicio anterior un 19,62%. Esto es el comparar tanto en valores absolutos como en términos relativos cuando tengo dos juegos de estados contables. ¿Qué ocurre cuando yo tengo más de dos juegos de estados contables? Cuando tengo 3 o más juegos de estados contables, lo que se utiliza son las tendencias. Puedo tener 3, puedo tener 4, puedo tener 5. Esto ¿qué es lo que tengo que hacer? No puedo utilizar los estados contables de carácter comparativo. ¿Por qué? Porque voy a estar comparando distintas magnitudes que asumen los componentes de los estados contables con respecto a distintas magnitudes. Entonces, a los efectos de evitar esas distintas magnitudes es que se toma un año como base. Por lo general se toma como año base aquel año considerado como normal y se lo hace igual al 100%. De tal manera que se obtienen las tendencias. Yo acá vamos a tomar el activo corriente como ejemplo, 400, 500 y 1000. Vamos a obtener x más 1 y x más 2. El x más 1 hago los 500, sobre los 400 y lo multiplico por 100. ¿Cuánto me representa en relación al primer año? 150 menos 100. Ahora, vamos a tomar en relación al x más 2. Tomo los 1000 sobre los 400 por 100 menos 100 y me va a determinar cuánto fue la variación que se obtuvo en relación al activo
corriente, que representó un incremento del 150%. En cambio, en relación al ejercicio X más 1, un 25%. Y así sucesivamente podría haber puesto X más 3, X más 4, pero siempre tomando un año como base. ¿Y qué son los estados de variaciones? Yo acá les voy a presentar todos los estados de variaciones que vamos a trabajar o que vamos a ver en nuestra asignatura. Obviamente que según la finalidad perseguida que hablamos, ¿qué significa? Que el analista no va a obtener, como dije primeramente, todos los índices o todas las herramientas. No, de acuerdo al objetivo del usuario, va a ser el índice que va a obtener o el estado con el cual va a trabajar. Tenemos dos clases de estados de variaciones, los de resultados y los de fondos. En el caso de los estados de resultados tenemos el estado de variación del resultado neto y el estado de variación en el margen bruto, que ustedes ya han visto previamente. El estado de variación en el resultado neto, que consiste en tomar en valores absolutos, ¿sí?, las variaciones que han tenido dos juegos de estados contables y determinando si ha habido aumentos o disminuciones en relación a la utilidad. Por ejemplo, ventas, en el ejercicio número 1 fue 43, en el ejercicio 2, 47. Por lo tanto, hubo un aumento de 4 pesos. Costo de ventas, 23, se incrementó a un 28. El efecto sobre la utilidad implica una disminución, es decir, el impacto que tiene en la utilidad, una disminución de un 5 pesos. Y así sucesivamente, y luego redactar por qué la utilidad aumentó y por qué la utilidad disminuyó. Ese es uno de los estados que se puede hacer. Es solamente en valores absolutos para conocer cuánto aumentó o cuánto disminuyó, es decir, en qué magnitud aumentó o en qué magnitud disminuyó. El que sí nos va a resultar de utilidad y que ustedes ya conocen es el estado de variación en el margen bruto, en el cual me permite determinar en cuánto y por qué cambió la utilidad bruta, para lo cual nos vamos a valer de la variación precio, la variación cantidad y la variación combinada, en base a las ventas, en base al costo, es decir, ¿cuáles fueron las variables? La utilidad bruta cambió porque hubo un cambio en el precio unitario de costo, en el precio unitario de ventas, en las cantidades vendidas. Y otra de los estados que vamos a estudiar, uno no, porque ustedes, y lo he colocado al último, ya lo han estudiado, es, de acuerdo al concepto de fondos, ¿sí?, el estado de variación en los fondos a mí me permite determinar cuáles son las causas económicas y financieras que han provocado una variación en los fondos durante un determinado periodo de tiempo. Obviamente, de acuerdo al concepto de fondos con que yo estoy manejando, voy a estar, o trabajando, voy a estar en presencia de el estado de variación en el capital, el estado de variación en el capital corriente, el estado de variación en caja. Bien, vamos a trabajar y vamos a ver qué conceptos nosotros consideramos de fondos o en el estado, perdón, de flujo de efectivo, donde ustedes lo han visto en SIC 3, que lo vamos a utilizar, pero ya lo damos como dado. ¿Me explico?
A ver, el estado de flujo de efectivo, yo lo voy a tomar, lo voy a retomar de SIC 3, pero ya lo voy a dar como dado. No es que lo vamos a volver a trabajar. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Bien. Sí, vamos a aprender a realizar y a confeccionar los 3 primeros estados. Ahora bien, ¿cuándo estamos en presencia del estado de variación en capital? Vamos a estar en presencia de estado de variación en capital cuando yo considero como fondo al patrimonio neto, es decir, a los fondos propios. Cuando voy a estar en presencia del estado de variación en el capital corriente. Cuando yo considere como fondos al capital corriente, es decir, a la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, también llamado capital de trabajo o capital operativo. El activo corriente y el pasivo corriente es lo que la empresa puede administrar en el corto plazo. La diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente se la denomina capital corriente. En ese caso, estamos en presencia de capital corriente. Si yo considero como fondos a lo que ustedes ya han visto, al efectivo y a los equivalentes de efectivo, considerándose por supuesto como tales a los que se mantienen con el fin de cumplir los compromisos de corto plazo, más que con fines de inversión o de otros propósitos, estoy en presencia del estado de flujo de efectivo que ustedes ya vieron en SIC 3, vuelvo a reiterar. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros consideramos como fondos a caja y bancos? O también en una época denominada disponibilidades, que lo pueden todavía encontrar en alguna bibliografía. En ese caso, si yo considero como fondos a caja y bancos, estoy en presencia del estado de variación en caja. Vuelvo a repetir, de acuerdo al concepto, a las definiciones de fondos que yo considero, puedo estar en presencia de el estado de variación en capital, o en estado de variación de capital corriente, o en el estado de flujo de efectivo, o en el estado de variaciones en caja. Vamos a comenzar hoy con el estado, por lo menos quiero comenzar hoy, con el estado de variación en el capital, que es uno de los estados de orígenes y aplicaciones de fondos. Y ustedes me pueden preguntar, profe, ¿y qué hacemos con el estado de resultados que hemos visto anteriormente? Esos estados los vamos a ver cuando veamos situación económica, ahí los vamos a trabajar en profundidad. Pero ahora vamos a comenzar por el estado de fondos, estado de variación de capital. A ver, ¿y qué es el estado de variación de capital? El estado de variación de capital me permite determinar cuáles son las causas económicas y financieras que se han producido en el patrimonio neto durante un determinado periodo de tiempo. Tiene como por objetivo efectuar una revisión de las actividades financieras y de inversión que se han producido en el patrimonio neto durante un determinado periodo de tiempo. Este estado de variación en el capital fue el primer estado de variación que aparece y que obviamente también marca un hito en análisis e interpretación de estados contables, así como lo marcó el índice de liquidez corriente.
Este estado tuvo una evolución. Recuerden una cosa, la definición es determinar cuáles son las causas económicas de variación del capital corriente durante un determinado periodo de tiempo. Primigeniamente, este estado de variación se plantea para obtenerlo como las diferencias entre las variaciones en las cuentas que me determinan el patrimonio neto. Es decir, ¿qué hacían? Tomaban el activo del año 2 menos el pasivo del año 2, se obtenía el patrimonio neto del año 2, el activo del año 1 menos el pasivo del año 1, obtenían el patrimonio neto del año 1. Obviamente que las variaciones del activo del año 2 menos el activo del año 1 me daba la variación del activo, la pasivo del año 2 menos el pasivo del año 1 me daba la variación del pasivo, y la diferencia de los pasivos, de las variaciones del activo y de las variaciones del pasivo, me daba la variación del patrimonio neto. Yo esto lo puedo expresar también de la siguiente manera, como que, ¿por qué varió el activo? Y porque hubo aumentos y las disminuciones. ¿Por qué varió el pasivo? Porque hubo aumentos y disminuciones de pasivo. Con lo cual, me iban a dar la variación en el patrimonio neto. Bien, ¿qué ocurre si yo, resolviendo esta ecuación, agrupo todas las causas que están con el signo más y digo, los aumentos de activo más las disminuciones de pasivo menos las disminuciones de activo menos los aumentos de pasivo me da la variación del patrimonio neto? ¿Qué decían oportunamente? Bien, por lo tanto, concluían que, obviamente, de este enfoque, así como ellos lo habían planteado como diferencia entre activo menos pasivo, obteniendo las variaciones, como se habían planteado de esta manera, concluían que las causas de aumento del patrimonio neto provenían de los aumentos de los activos y las disminuciones de los pasivos, y las causas de disminución provenían de las disminuciones de los activos y los aumentos de los pasivos. Bien. Para lo cual, obviamente, para determinar los estados de variaciones en los fondos, ¿qué se necesita tener? Bien, se necesita de manera comparativa dos estados de situación patrimonial, de manera comparativa y sucesiva. Vuelvo a repetir, dos estados de situación patrimoniales sucesivos. ¿Y qué se hacía o qué se hizo? Bien, se determinaba cuáles eran en valores absolutos, es decir, que se utilizaban los estados comparativos en valores absolutos, las variaciones que representaban débitos netos o créditos netos de todas las transacciones que se habían producido en ese momento durante ese periodo de tiempo. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos frente a la transparencia, caja, ¿sí?, del año X al año X más 1 tuvo una disminución. Es una cuenta de activo, va en el haber, ¿qué me representa? Un crédito neto de todas las transacciones que afectaron a la cuenta caja. Vamos a documentos a cobrar. De 5.000 a 6.000 tuvo un aumento, es decir, si tuvo un aumento, por lo tanto, está representado, en este caso, por un débito, es decir, el impacto
impacto que produce en el patrimonio neto es un débito neto de todas las transacciones que afectaron a, los documentos a cobrar. Un documento a cobrar, una disminución, es un débito neto de todas las transacciones que afectaron a documentos a cobrar. Bienes de cambio. Bienes de cambio de 1.000 a 1.250 hubo un aumento. Por lo tanto, representa un débito neto de todas las transacciones de las cuentas de bienes de la cuenta, bienes de cambio, que afectaron a ese periodo de tiempo. Vamos a las cuentas del pasivo. Deudas diversas. De 2.000 a 1.000. De 2.000 a 1.000 hubo una disminución. Por lo tanto, es que cómo se representan las disminuciones en las cuentas del pasivo. A través de un débito neto de todas las transacciones que afectaron esas deudas diversas. Deudas bancarias de 1.000 a 2.500. Hubo un aumento. Es decir, todo aumento en las cuentas del pasivo representan un crédito neto de todas las transacciones que afectaron a esa cuenta. Capital, de 1.800 a 2.800. Es decir, hubo un aumento. Es decir, un crédito neto es una cuenta de patrimonio neto. Los aumentos se reflejan del lado del haber. Un crédito neto de todas las transacciones que afectaron a esa cuenta. Vamos a resultados no asignados. O vaya, profe, de 1.500 a 1.350 no hay una variación de 650. Correcto. Muy bien. ¿Cómo se obtiene? Por eso se los puse en azul, la diferencia de esos 650. Se obtienen, escuchen bien, se toma el resultado del ejercicio X más el resultado del resultado no asignado del ejercicio X menos el resultado no asignado del X más 1. Vuelvo a repetir. Ustedes me van a preguntar, che, profe, ¿por qué? Y yo ahí les voy a contestar por qué. Vuelvo a reiterar. Tomo el resultado del ejercicio X más el resultado no asignado del ejercicio X menos el resultado no asignado del ejercicio X más 1. Me va a dar la variación de 650 pesos. Y ustedes pueden decirme, profe, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tomo los 500 pesos? Porque esos 500 pesos, ¿sí?, se van a sumar a los resultados no asignados y los vamos a incluir y van a formar parte del resultado no asignado del X más 1. Y eso me va a dar qué ocurrió con ese resultado no asignado. Y los 3.000 son ya el resultado del ejercicio que se vuelven a reiterar y por lo tanto es una ganancia que va a estar representada en el haber. Por lo tanto, de acuerdo a este enfoque, trataban de explicar por qué había aumentado el patrimonio neto y en primer lugar trataban de determinar por qué había cambiado el patrimonio neto en 3.350 pesos. Y decían, el patrimonio neto aumentó por un aumento de las cuentas por cobrar, un aumento de bienes de cambio, un aumento de bienes de uso, es decir, volvemos a la transparencia anterior. ¿Qué hacían? Tomaban las variaciones por un aumento de caja, por un aumento de las cuentas de documento a cobrar de 1.000, por un aumento de bienes de cambio de 250, por una disminución de deudas bancarias de 1.500, porque el impacto, obviamente, al disminuir las deudas, aumenta el patrimonio neto,
por un aumento de bienes de uso de 800, como les decía, una disminución de las deudas bancarias de 1.500, y había disminuido por una disminución de caja, que lo habíamos visto recién en 500, por un aumento de la depreciación acumulada, por un aumento de las deudas bancarias. Y sí, si aumentan las deudas, obviamente por la partida doble disminuye el patrimonio neto, o lo podían sintetizar que el capital había aumentado en 3.350 pesos por un aumento de capital de 1.000, por la utilidad del ejercicio de 3.000 y por la disminución del resultado acumulado de 650. Es decir, solamente tomaban lo que corresponde, es decir, explicaba la variación del patrimonio neto de 7.350 a 4.000 por los componentes del patrimonio neto. Ahora, si yo les digo, esto que tengo al frente, a mí me dice cuáles son las causas económicas y financieras que se han provocado una variación en el patrimonio neto durante un determinado periodo de tiempo. ¿Me lo dice esto? Miren, el decirle, el patrimonio neto aumentó por un aumento del activo corriente, un aumento del activo no corriente, una disminución del pasivo corriente, una disminución del pasivo no corriente. ¿Me dice las causas económicas y financieras? A ver, quiero que me lo digan. Para mí no, porque es más por lógica de la ecuación que estamos concluyendo esto. Correcto, correcto. No me dice las causas económicas y financieras. Simplemente, como recién vos dijiste, es por una cuestión de la ecuación. Acá no me da ninguna causa. Es entonces, y acá voy a dejar porque veo que ya son las 58, que surge otro método, que es el método del gráfico de las transacciones, que se le llama, que es el método que a mí me permite determinar cuáles son las causas económicas y financieras que me han provocado una variación en el patrimonio neto durante un periodo de tiempo. Dejamos acá en la transparencia esta y seguimos el jueves. ¿Qué les parece? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Está bien. Porque ustedes ahora tienen otra materia, ¿verdad? Tienen... ¿Sí o no? ¿Tienen otra materia? Pero igual, Sí, profe, no les quiero... tenemos técnica. Perfecto. Entonces, les doy las muchas gracias a los que me están escuchando y vamos a partir el jueves de esa transparencia. Vamos a ver estado de variación de capital y estado de variación del capital corriente. ¿Sí? Bien, los despido. Chao, profe, gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el día jueves, donde ahí sí vamos a ver cuáles son los métodos, que es el denominado gráfico de transacciones, donde se pueden determinar las distintas causas. Bien, los dejo que vayan a la otra asignatura y voy a dejar de grabar, pero está sumamente lento hoy.
Los despido así, el que se quiera ir, yo dejo de... Chao, Gracias. profe, nos vemos. Chao, nos vemos. Profe, ¿Sí? ¿se queda un ratito si le hago una consulta? Por supuesto, dale. Profe, veo que yo estoy por potenciar. ¿Se acuerda, Di Francisco, que hablábamos antes de que se iniciara la materia? Ay, se me cortó el... ¿Hola?